Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola a todos, bienvenidos al nuevo video de electrotutorías donde aprendes, aplicas y avanzas. En esta ocasión vamos a hacer el análisis del teorema de Norton en corriente alterna. En un video anterior ya lo habíamos hecho en corriente directa. Es prácticamente hacer lo mismo, aplicar las mismas características, con la única diferencia que acá trabajamos con fasores. Entonces vamos a empezar. Recuerden las características, que cuando tengo una fuente de voltaje, mi circuito se va a comportar como un cortocircuito, cuando tengo una fuente de corriente como un circuito abierto, y esto para cuando estoy hallando la impedancia de Norton. En este caso ya no es resistencia de Norton, sino impedancia de Norton. Y para cuando hallamos la corriente de Norton, entonces nuestra resistencia de carga se comportará como cortocircuito. Entonces, dicho eso, vamos a empezar a analizar este circuito que nos están pidiendo que hallar la corriente de Norton y la impedancia de Norton, y por último vamos a hacer la comprobación, que pues ustedes saben, nuestros videos se destacan porque realizamos comprobación y demostramos que los procedimientos que hacemos están correctamente. Entonces vamos a empezar con la impedancia de Norton. Entonces empezamos redibujando el circuito. Listo, entonces ya redibujamos nuestro circuito para hallar la impedancia de Norton. Y recuerden que el teorema de Norton nos dice que todo circuito conformado por fuentes de corriente y fuentes de voltaje, y en este caso impedancias, lo podemos transformar en un circuito equivalente, que pues hace que su desarrollo sea más sencilla. Entonces, continuando acá ya pusimos nuestra fuente de voltaje en cortocircuito y pues no tenemos fuente de corriente. Entonces vemos que estos dos componentes están en serie. Entonces lo que vamos a hacer es un equivalente, que nos queda una impedancia. Listo, entonces nos quedaría una impedancia de 5 con ángulo de 53 grados, y esa impedancia nos va a quedar paralela a esa que tenemos acá. Entonces vamos a hacer esa impedancia equivalente, y nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que para hallar la impedancia de Norton, nuestra resistencia de carga la quitamos del circuito y la dejamos en dos terminales A y B, para recordar eso, que pues ya lo saben. Nos quedaría de la siguiente manera, como ya les había dicho en videos anteriores, la impedancia de Norton es igual a la resistencia que se ve desde los terminales donde estaba mi resistencia de carga. Entonces es la que se ve desde acá, sería esta impedancia equivalente que hallamos acá. Entonces 7.8 con un ángulo de menos 18.5 ohms. Y así es como hallamos la impedancia de Norton. Ahora vamos a hallar la corriente de Norton. Entonces ya redibujamos nuestro circuito para poder hallar la corriente de Norton, y según acá las características que nos dan, nuestra resistencia de carga, que es la que tenemos en esta parte, se va a comportar como un cortocircuito. Listo, entonces acá lo que nos están pidiendo es hallar la corriente de Norton. Entonces como ya se los había explicado en un video anterior, la corriente de Norton es la corriente que está pasando por mi cortocircuito. O sea, esta sería nuestra corriente de Norton, y esa es la que vamos a hallar. Listo, entonces vemos acá tenemos un cortocircuito y este capacitor está en paralelo al cortocircuito. Entonces automáticamente este se nos va a anular y nos quedaría solamente esta parte del circuito. Y para hallar la corriente de Norton sería súper fácil, simplemente aplicamos ley de Ohm, que nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sabemos el valor de voltaje y tenemos los valores de los componentes que tengo en mi circuito. Entonces me quedaría 20 con un ángulo de 0 sobre la suma de los dos, que ya sabemos que es 5 con un ángulo de 53. Entonces mi corriente de Norton va a ser igual a 4 con un ángulo de menos 53 amperios. Listo, entonces ya hallamos la corriente de Norton y la impedancia de Norton. Entonces vamos a ponerlas por acá para que no se nos olvide. Esta vez de 4 con un ángulo de menos 53 grados amperios, y esta impedancia es de 7.8 con un ángulo de menos 18.5.
Listo, entonces ya tenemos nuestros dos valores que nos estaban pidiendo, corriente de Norton e impedancia de Norton. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a armar mi circuito equivalente poniéndole la resistencia de carga que tiene un valor de 6 con ángulo de 0. Entonces voy a hallar la corriente y el voltaje que está circulando por esta resistencia. Entonces voy a aplicar, para hallar esa corriente, voy a aplicar divisor de corriente. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces realizo esto en la calculadora y me da que la corriente en la resistencia de carga es igual a 2.29 con un ángulo de menos 61. Listo, entonces ya tengo la intensidad de la resistencia de carga. Ya puedo hallar el voltaje aplicando ley de Ohm, que voltaje en la resistencia de carga va a ser igual a intensidad por resistencia. Ya conozco el valor de la resistencia, tengo la intensidad y eso me da un valor de 13.7 con un ángulo de menos 61. Esto es voltaje. Entonces por acá está circulando una intensidad de 2.29 con un ángulo de menos 61 y un voltaje de 13.7 con un ángulo de menos 61. Ahora lo que voy a hacer es hallar las intensidades y los voltajes de cada uno de los componentes que tengo en mi circuito, porque ya conozco los valores de mi resistencia acá. Entonces voy a hacer eso. Listo, entonces como ya les había dicho, iba a determinar tanto los voltajes como las corrientes de cada uno de los componentes de mi circuito, ya sabiendo el voltaje y la corriente que había en mi resistencia RL. Esta es mi resistencia RL. Entonces, haciendo eso, pues obtengo que estos dos componentes, como están en serie, por ende van a tener la misma intensidad, es de 3.58 con ángulo de 168. Y tienen un voltaje, la resistencia tiene un voltaje de 10.76 con un ángulo de 168 y la bobina tiene un voltaje de 14.32 con un ángulo de menos 102. Nuestro capacitor tiene un voltaje de 13.7 con ángulo de menos 61 y una intensidad de 2.74 con ángulo de 29. Y dicho eso, vamos ahora a hacer la comprobación y observamos si lo que estamos haciendo está correctamente y si se está cumpliendo el equivalente de Norton. Entonces voy a redibujar mi circuito y voy a aplicar cualquier método para hacer la comprobación. Ok, entonces para realizar la comprobación yo voy a aplicar el método de nodos. Ustedes pueden aplicar el método que se les haga más fácil, el que ustedes quieran, y debo hacerlo por el método de nodos y debo hallar las intensidades y los voltajes que hay en cada uno de estos componentes. Me deben dar los mismos o similares o aproximados a los que ya hallé por el teorema de Norton. Y es súper importante que nuestra resistencia de carga también sea similar o equivalente a la que nos dio acá en el teorema de Norton, porque en esa es la que nos basamos nosotros en este tipo de circuitos. Ahora vamos a empezar y como ya les dije, lo voy a hacer por el método de nodos. Y observamos que acá tengo un nodo y lo voy a determinar como B1 y aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las intensidades va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer el método de nodos aplicando esta ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces analizamos nuestro nodo B1, nos paramos en él y empezamos a realizar nuestra ecuación. Entonces me quedaría B1 menos la fuente de voltaje que tengo acá, que es de 20 con un ángulo de 0, sobre la suma de los dos componentes que tengo acá, que es 3 con ángulo de 0 más 4 con un ángulo de 90. Más, me paro en mi nodo y tengo un capacitor conectado a ese nodo. Entonces me quedaría, ok, recuerden que esto es una intensidad, entonces por eso le pongo el amperio, para que no nos perdamos, porque estamos hallando intensidades. Más, me paro en el nodo, como les decía, me quedaría B1 sobre el valor del capacitor, que es de 5 con un ángulo de menos 90,
esto en amperios, más V1 sobre el valor de la resistencia, que es de 6 con ángulo de 0, y igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es factorizar y me queda de la siguiente manera. Entonces, para hallar el V1, como esto está multiplicando, pasa después del igual a dividir, y hago eso en mi calculadora, y V1 va a ser igual a 13.8 con un ángulo de menos 61 voltios. Ese es el valor de mi nodo. Entonces este nodo va a tener un valor de 13.8 con un ángulo de menos 61 voltios. Listo, ya teniendo este nodo, el voltaje del nodo acá, ya puedo hallar las intensidades de cada uno de mis componentes. Entonces voy a hacer eso. Listo, entonces como ya habíamos hallado el valor de nuestro nodo, entonces nos queda más fácil para hallar las intensidades en cada uno de los componentes, y hallando las intensidades, pues hallamos los voltajes, aplicando ley de Ohm. Entonces, teniendo el valor de nuestro nodo, hallamos la intensidad en el capacitor, que nos da 2.7 con ángulo de 29, acá ya las tengo visualizadas. Observamos que tanto por el método que usé, por método de nodos, tenemos los valores similares a como nosotros lo hallamos con el teorema de Norton. Entonces, como podemos apreciar, el voltaje de la resistencia es 10.5 con ángulo de 169 en el método de nodos, y acá en el teorema de Norton nos dio 10.76 con ángulo de 168. Pues nos desfasamos un poquito, pero eso ya es tema de decimales. Entonces observamos que pues se nos está cumpliendo este teorema, y súper importante que nuestros valores, tanto el voltaje como la intensidad de la resistencia de carga, pues sean similares. Y observamos que acá me da 13.7 el voltaje con un ángulo de menos 61, y acá 13.8 con un ángulo de menos 61, y la corriente 2.28 con ángulo de menos 61, y acá 2.29 con ángulo de menos 61. Entonces así es como nosotros desarrollamos este tipo de ejercicios, y como hacemos la comprobación, pues para verificar que lo que estamos diciendo está correctamente. Esto es súper importante porque acá, si nosotros nos dan un ejercicio, simplemente cambiamos el valor de nuestra resistencia de carga, y ya pues solamente no vamos a tener que hacer todo el procedimiento por un método normal, que es como el método de nodos que yo acabo de hacer, sino simplemente lo vamos a aplicar en nuestro equivalente de Norton. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo realicen en sus casas y apliquen todos los conocimientos. También deben de realizar la comprobación para ver si lo que están haciendo está correctamente o no. Listo, esto ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido, y como les dije, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo realicen en sus casas y practiquen todos los conocimientos vistos en este video. Les voy a dejar los resultados, les dejé la intensidad de Norton y la impedancia de Norton, y también les dejé la intensidad y el voltaje en la resistencia de carga, que ustedes saben que si ya tienen esos valores pueden hallar los demás voltajes y demás intensidades, y después poder hacer la comprobación mediante otro método. Recuerden que el teorema de Norton en AC se realiza de la misma manera que el teorema de Norton en DC, con la única diferencia que acá trabajamos con fasores. Recuerden que la impedancia de Norton es la impedancia que se ve desde los terminales donde estaba conectada la resistencia de carga, y la corriente de Norton es la corriente que pasa por el cortocircuito donde estaba la resistencia de carga. Eso es súper importante que lo tengan claro. Espero pues me hayan entendido. Ahora les voy a dejar también los voltajes y las intensidades de cada uno de los componentes para que ustedes sepan a qué valor deben llegar. Listo, entonces como les dije, les voy a dejar también las intensidades y los voltajes de cada uno de los componentes para que ustedes sepan a qué deben llegar. Listo muchachos, esto ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido. Cualquier cosita de inquietud nos dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.